Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a hablar hoy acerca de la santificación establece el trono para siempre. Dígale que está al lado. La santificación establece el trono para siempre. Y vamos a leer entonces el versículo que estamos trabajando. Vamos a leer hoy el 17, Segunda de Crónicas 7:17. Lo tenemos, dice. Habíamos hablado del 16, ahora vamos con el 17. En cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos, entonces estableceré el trono de tu reino como prometí a tu padre David, diciendo: no faltará un hombre que gobierne en Israel. Pero si vosotros os volvéis y os abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoraréis, entonces los arrancaré de mi suelo que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre la apartaré de mi presencia y la convertiré en refrán y en escarnio entre todos los pueblos. Muy tremenda esta parte, porque Dios le está diciendo a Salomón: en cuanto a ti, dígale que está a su lado, las cosas con Dios son personales. ¿Qué es lo primero que le dice? En cuanto a ti. No, pastor, es que usted no sabe, lo que pasa es que la mujer mía me hizo esto. No. En cuanto a ti. No, pero es que yo tenía un amigo y me tumbó con una plata. No. En cuanto a ti, usted. No es el esposo, no es el del lado, no es el amigo, el socio, no. En cuanto a ti. Las promesas de Dios son personales. Son personales. Cuando un matrimonio está mal, yo siempre le pregunto a la pareja: si uno de los dos se dispone a luchar y a meterse con Dios, por amor a ese, Dios cambia al otro. Siempre alguien tiene que tomar las riendas y meterse con Dios. Por eso dice: en cuanto a ti. En cuanto a ti. O sea, Dios le está diciendo a Salomón: yo tuve pacto con tu padre, yo tuve pacto con varias gente, pero ahorita es entre tú y yo. Entre tú y yo. Y es muy importante que nosotros los creyentes entendamos esto, porque nosotros somos muy dados a revolver y a mezclarle todo al Señor. Le revolvemos los amigos, le revolvemos los compadres, los primos, los vecinos, y le echamos la culpa a la gente. Y yo estoy así porque fulano me dio este consejo, yo estoy así porque Perano me enredó y me hizo firmar, yo estoy así porque mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo el otro. Pero cuando Dios nos ve, Él no le importa nada de eso. Dios te ve a ti solo, tú y Él, nosotros y Él. Entonces le dice a Salomón: en cuanto a ti, porque Dios le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo. Salomón había edificado la casa para que el pueblo de Dios tuviera un lugar donde adorar a Dios, donde arrepentirse de su pecado y donde Dios colocara su nombre. O sea, donde fuera invocado siempre el nombre de Dios, donde fuera invocado siempre la presencia de Dios. Pero ya terminó de hablar en general y ahora viene personal y le dice a Salomón: usted, en cuanto a ti, que le dice: si andas, andar, si caminas, si andas en el camino de tu padre. Ni qué tremendo esto. La palabra andar significa recorrer, o también significa hacer. ¿En qué andas? Ando trabajando, ando haciendo esto. En sí lo que significa es: ¿en qué cosa gastas tu tiempo? ¿En qué andas? Hay personas que andan en Dios, pero cuando nadie los está viendo, ponen pornografía,
Entonces no está andando en los caminos de Dios, aunque venga a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia, pero cuando nadie los ve, se van por allá a un pueblo. Y por allá en ese pueblo lejano tienen un amante, tienen otra familia. Todo tu andar, todo tu caminar, Dios lo está viendo. Y la promesa es, en cuanto a ti, si andas en los caminos de tu Padre, si andas. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero que en la semana andan en lugares raros, andan en lugares turbios, andan con gente muy rara, andan haciendo cosas muy raras. Y luego vienen a la iglesia. Está bien, pero Dios está mirando, Dios está observando. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El trono de Dios no va a ser afirmado sobre tu vida. Ahorita voy a explicar lo que significa el trono de Dios. Entonces, si andas, o sea, si tenemos tiempo con Dios, si nos ocupamos en las cosas buenas, en las cosas correctas, en lo que dice. Luego le dice, como anduvo tu padre, como anduvo tu padre. ¿Cómo anduvo David? En obediencia. Una vez se equivocó David, le costó la vida de todos sus hijos, y aunque le costó la vida de sus hijos, ¿siguió obedeciendo o no? Siguió obedeciendo, siguió obedeciendo, siguió amando a Dios. Entonces cuando Dios le dice a Salomón, como anduvo tu padre, es mucha profundidad lo que le está diciendo. Porque David se levantaba todas las mañanas a orar. David todas las tardes oraba y también escribía salmos. David hacía que todo el pueblo saliera una vez a la semana y le hacía un servicio solemne a Dios. David celebraba todas las fiestas de los 7 tabernáculos, todas las fiestas completas de Israel. David todo el tiempo hacía que el altar de Dios se mantuviera perfecto. Todas las tierras que él conquistó tenían un altar para Jehová. Destruyó los ídolos que habían en el pueblo y en todas las 12 tribus de Israel que él gobernó. Cuando dice como tu padre David, le está diciendo todo eso a Salomón. Le está diciendo, levántate temprano, búscame en la mañana, búscame en la tarde, no tengas ídolos, aunque yo te reprenda, sigue amándome. Le está diciendo todo lo que su padre hizo. Mire el nivel en que va Dios. Primero le dice, en cuanto a ti, si andas en mis caminos, o sea, si ocupas tu tiempo en cosas buenas, en cosas honestas. Luego le dice, como tu padre. Pero luego sube de nivel, ya no como tu padre, los mandamientos que yo te he mandado, los estatutos que yo te he mandado. Dígale al que está al lado, el contrato. Otra vez el contrato. La palabra, los mandamientos, el contrato. Entonces dice, estableceré el trono de tu reino como prometí a tu padre, diciendo, no faltará un hombre que gobierne en Israel. O sea, si se dedica a hacer cosas honestas, ¿verdad? Si obedece a Dios como lo hizo David, de madrugada, de tarde, si es honesto, si ama a Dios en todo como David. Tercero, si obedece los mandamientos y estatutos de Dios, entonces estableceré el trono para siempre. Siempre uno de tu casa gobernará. Ahora vamos a explicar entonces, aquí quería llegar. Vamos a explicar qué es el trono. Resulta que todas las personas en los antepasados tenemos gente que fue próspera. Yo le aseguro que si usted habla con su abuelo, todavía tiene su abuelo vivo, él le va a contar que en la época de él, seguro él tenía tierra, seguro tenía ganado, y si es de la ciudad,
seguro tenía sus 10, 15 casas. La prosperidad es el trono que Dios le da a cada familia. Hay familias que toda la vida se han dedicado a la ropa, confeccionan de generación en generación, trabajan en confecciones, son textileros y tienen un trono montado. No se atreven a vacunarlo porque está antes de que existieran los vacunadores. Ustedes no lo pueden vacunar porque está antes de que existieran eso, ¿me entienden? Todos los proveedores le venden porque le vendieron al abuelo, le vendieron al papá y ahora le venden al hijo. Tienen un contrato de años. Ese es el trono que tiene esa familia. Hay otras familias que tienen cosas de comida, panaderías, restaurantes de generaciones atrás, y es un trono que tienen. Y donde montan un chuzo y venden un pastel, y eso prospera, y hacen fila y le compran, y ese es el trono que esa familia tiene. Tienen la gracia para la comida, tienen la gracia para la panadería, para la repostería, tienen esa gracia. Y donde quiera que se paran, tienen esa gracia para negociar. Es el trono que tiene esa familia. Otros, cuando vamos, por ejemplo, a la plaza, son familias que controlan la plaza, tanto la mayorista como la minorista. Son casi familias, son varias familias, hermanos, hijos, familias que tienen un trono ahí, porque se lo han ganado con años, lo han luchado. Dios les ha dado un trono ahí y nadie los quita de ahí. Y pasan años y sigue el hijo y el hijo y el hijo del hijo, y no los bajan de ahí, porque Dios le dio ese trono a esa familia. Otros en la construcción, otros en otras cosas, exportaciones, importaciones. A cada familia Dios le da un trono. Pero para que ese trono se mantenga, ahí están las exigencias. ¿En qué inviertes el tiempo? ¿Usted sabía que la mayoría de gente rica que se va al piso son a los que les heredan? Porque la mayoría de veces los herederos no saben lo que se luchó para tener eso. La mayoría de veces los herederos no saben el precio que se pagó para alcanzar ese trono. El papá luchó por ese trono y nunca le contó a los hijos el problema. Nunca hizo que los hijos participaran del sufrimiento. Siempre le ocultó a los hijos todo. Cuando esos hijos crecen y les entrega el trono, esos hijos no sirven para nada, acaban con todo. ¿Por qué? Porque le ocultaron los problemas, le ocultaron las situaciones, no le contaron, no vio cuando al papá o a la mamá le tocó enfrentar a los extorsionadores. No vio cuando le tocó pelear con los proveedores. No vio cuando le tocó defender el negocio o defender eso que Dios le dio, la tierra o el puesto. Entonces, como esos hijos fueron criados en una nubecita, en una burbujita, guardaditos allá. Ay, ¿qué tal yo traer a mi hija aquí? Ay, no, mi hija es una niña muy... Ay, ¿qué tal traerla aquí para que venda aquí? Ay, no, si mi hija es una niña, no. Esos papás que piensan así, luego quedan en la ruina. Porque cuando le entregan el trono a esos hijos, ellos no saben qué hacer con ese trono. Y lo primero que hacen es vender todo. Y gastarse la plata. Y gastarse todo. Y parranda y fiesta. Por eso es los que están aquí, que todavía tienen su trono, que todavía tienes tu negocio, que todavía te va bien, que no has perdido esa bendición que Dios entregó a tu generación. Lo mejor que puedes hacer desde niño, mete a tus hijos ahí, que tus hijos te vean pelear, que tus hijos te vean defender, que tus hijos te vean sufrir, que tus hijos te vean pasar hambre, para que cuando seas viejo y ellos tomen el trono, los lleven a otro nivel más alto. Pero si les tienes todo y los guardas en una burbuja, mi niño, papito, no me lo toquen. Te tiraste en el muchacho, te lo tiraste, te lo dañaste completamente. Y cuando le toque el trono, perdió.
porque le ocultaron todos los problemas, le ocultaron todas las cosas. ¿Sí se da cuenta? Entonces mire lo que dice Dios. En cuanto a ti, dígale al que está al lado, en cuanto a ti, dígale al que está al lado, para mí, no es para aquel, no es para mi esposa. Ay, esta palabra está tan buena, pastor, para mi papá. No, es para usted. No es para su papá ni para su, es para usted. Es para usted la palabra. Dice, en cuanto a ti, a nosotros, a cada uno de nosotros. Pastor, lo que usted dice es verdad. Toda la vida en mi familia tuvieron negocios, tuvieron todo, pero el día de hoy estamos en la ruina, no tenemos nada. Tengo noticias para ti. Tú puedes recuperar el trono. Tú lo puedes recuperar. ¿Por qué no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo voy a recuperar? Haciendo lo que dice el versículo. Anda delante de Él, haz las cosas para Él, no andes delante de los hombres. Andar delante de Él significa hacer todo para agradarlo a Él. Olvídate de agradar a las personas, olvídate de agradar a tus amigos, porque tus amigos a la hora del té, a la hora del momento difícil, ellos no van a hacer nada por ti. Ellos no van a colocar la cara por ti. Ellos no van a colocar la vida por ti. Pero Jesús sí colocó la vida por ti. Jesús sí murió en la cruz por ti. Los amigos son muy buenos cuando hay plata, cuando hay todo. Pero cuando no hay nada, también los amigos desaparecen. Entonces, no andes más delante de los hombres. No andes más para que otros te vean. No andes más para quedar bien con alguien. Anda delante de Jehová. Haz las cosas para que Dios te vea. Haz las cosas para que Dios te recompense. Haz las cosas para que Dios se sienta agradado y alabado contigo. Es el primer punto que dice, para que tu trono sea establecido de nuevo, para que puedas recuperar eso que tu familia perdió, para que puedas tomar control de lo que tus antepasados dejaron ir. ¿Me están entendiendo? Entonces, luego dice, como anduvo tu padre. Busca en tus antepasados quién fue bueno. Siempre cuando uno habla con el abuelo o con los tíos mayores, te van a contar historias. Y siempre hay alguien en tu familia que marcó la historia. Siempre te van a decir, el tío tal, o el abuelo tal, o el bisabuelo tal, se llamaba así, hizo esto, compró estas propiedades, vino de tal pueblo, hizo esto, lo otro. Es el más próspero de toda la familia, es el mejor. Entonces, cuando usted escucha eso, usted se proyecta y dice, entonces a mí me corresponde superar eso. A mí me corresponde ser como él y mejor. Hay que buscar en nuestros antepasados, porque seguramente en nuestros antepasados también hubo gente que le clamó al Señor, aunque no le conocían, en ignorancia. Seguramente en tus antepasados hubo gente próspera, hubo gente temerosa de Dios. Seguramente tus abuelos o bisabuelos eran fieles, eran correctos en sus cosas y eran prósperos. Es bueno investigar para reclamar, Señor, yo quiero ese trono que mi tío hizo y lo perdió por el pecado, yo lo quiero para mí, yo lo recibo, dame la gracia. Y voy y busco con quién se asociaba a él, cómo era que se manejaba el negocio, porque eso está en tu sangre, eso está en tu sangre. Eso era tu familia por años, está en tu sangre. Y vas y buscas y prosperas, porque ese era el trono que Dios dio a tu familia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Dios le dice a Salomón, como tu padre, recordándole que su padre fue ejemplar, recordándole que su padre no fue vago, fue trabajador, fue un hombre emprendedor, fue el mejor rey que tenía Israel hasta ese momento. Uno tiene que mirar, no se puede uno enfocar en los antepasados malos. Ay, pastor, es que mi familia es mala, todos mis tíos son borrachos, mi abuelo era malo. Mira, tiene que haber uno en tu familia que era bueno.
Tiene que haber uno que era próspero. Tiene que haber uno que amaba a Dios. Tiene que haber uno que era fiel. Enfócate en ese. No nos podemos enfocar todo el tiempo en los malos, en lo malo. Y este lo mataron, y este hizo esto. Y cuando hablamos con nuestros hijos, son más las historias malas que las historias buenas. No, comienza a hablar historias buenas. Ay, se reúne la familia un día de las madres. Ay, sí, mi hijo. Y a su tío tal lo mataron. Y a su tío Perano también. Y a su tía Mengana también. Y su tío fulano era malo. Y él también era malo. Y él también era malo. ¿Qué está entendiendo el muchacho? Que él puede ser malo. La ignorancia de los padres al hablar. Háblale algo bueno. Háblale. Y de toda la familia habían 2 tíos que eran buenos, que se prepararon, que salieron adelante, te compraron esto, eran correctos, se portaban bien. ¿Qué está entendiendo tu hijo? Que en esa sangre de él hay rectitud. Hubo gente que se portó bien, hubo gente buena. Entonces el muchacho adquiere identidad. Ah, entonces yo puedo ser así, porque de ahí soy yo. ¿Sí me está entendiendo? Es muy importante lo que hablamos y lo que no hablamos. Haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. Si tú recuperas el trono que perdió tu familia años pasados y tú eres fiel a Dios, a lo que ellos hicieron, tú le agregas la obediencia a Dios. Tú le agregas la fidelidad a Dios en todo, en tus finanzas, en tu vida moral, en tu vida emocional. Tú le agregas a todo lo que tu familia logró cosas buenas, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Dice que Dios volverá a establecer ese trono para siempre. Y siempre habrá uno en tu casa que gobierne. No se refiere solamente a la iglesia o a un reino de un país, se refiere al trono de tu vida, al trono de tu familia. Entonces usted tuvo 4 hijos y hay 3 que no quieren saber nada de ese negocio, pero hay un hijo que ha estado contigo metido en el negocio siempre. Hay un hijo que madrugaba contigo, que se trasnochaba contigo, que sabe cobrar, que sabe surtir. Ahí está la promesa de Dios. Y ese hijo ya tiene un nieto y ese nieto crece. Y ahí está el trono. Y nunca va a haber pobreza en tu casa. Nunca va a haber pobreza en tu generación. Pero sostener ese trono cuesta. Porque Dios va a probar la fidelidad. Dios va a trabajar con el carácter. Dios va a trabajar con el ego. Dios va a trabajar con la humildad de la persona. Dios se va a encargar de que ese corazón esté preparado. Y por eso les digo a muchos de ustedes: pastor, pero mi hijo ahora está bien rebelde, mi hija está bien rebelde. Usted péguese de Dios, porque dice que si usted, dígale al que está al lado, en cuanto a ti, usted se porta bien, Dios coge a su hijo, Él se lo va a cuadrar. Y cuando usted ya vaya a partir, Él va a estar listo para el trono. Mejor dicho, ese problema déjeselo a Dios. Es lo que está diciendo ahí. En cuanto a ti, obedéceme a mí, guarda mis mandamientos, y yo, ¿quién? Él. Yo estableceré el trono, y siempre habrá uno en tu casa que gobierne. ¿Quién dice que lo va a hacer? ¿Quién? ¿Somos nosotros? No, es Dios. Pastor, pero yo ya le he hablado y no viene. Usted siga pegado de Dios, que cuando llegue el momento, Dios lo va a tener listo a su hijo, a su hija, al que sea. Eso es problema de Dios. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, cuando yo estaba aquí, hacía muchas cosas, pero nunca iba a aprender todo lo que aprendí por allá. Nunca iba a sufrir aquí lo que sufrí por allá. Si me hubiera quedado aquí, estaría en una burbuja, estaría en un cuadradito, muy chévere. Dios se encargó de llevarme por allá y de trabajar conmigo para prepararme. A mi papá lo dejó por acá, lejos de mí. El mismo Dios lo hace. ¿Usted qué va a saber si en este momento Dios
está trabajando con su hijo, ¿usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber si su hijo está en la calle y Dios le está cerrando todo? ¿Usted qué va a saber? ¿Usted qué va a saber si su hijo ya está cansado de la calle y ya hasta que llega? Usted no sabe lo que Dios está haciendo con él. Usted no sabe lo que Dios está haciendo con ella. Usted no sabe. Usted siga pegadito de Dios. Y Dios se encarga de preparar al que sigue en el trono. Entonces, pastor, todo este negocio, como me ha costado levantar, como me ha costado mantener esta empresa por tantos años, y mire el hijo, tranquilo, usted péguese de Dios. Esa era la preocupación que tenía Abraham. Abraham en Génesis 15 le dice a Dios: Señor, pero tú dijiste que estabas conmigo, ¿y cómo es eso? Que no me has dado heredero. Me va a heredar un esclavo, me va a heredar uno nacido en mi casa. Creo que se llamaba Eliezer o algo así. ¿Cómo? Eleazar se llamaba, ¿verdad? Y Abraham dice: me va a heredar él, y él no es nada mío. ¿Y qué le dice Dios? Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. Pero Dios estaba esperando que él y Sara fueran uno. Isaías 51 dice: y hasta que fueron uno, los llamé, los bendije, multipliqué. Dios sí le quería dar el hijo, pero estaba trabajando primero con él. Que aprendiera Abraham a obedecer, que aprendiera Abraham a dejar de ser tan mentiroso, porque ya vimos 2 domingos atrás cómo era de mentiroso Abraham. Pero cuando Abraham se iba a morir, ya tenía 100 años, nació el muchacho. ¿Dios cumplió o no? El muchacho le nació, y bien educado que le quedó, porque lo superó, prosperó más que él, y tuvo 2 hijos. ¿Ve? Que Dios respetó su promesa con él. Entonces, cuando Abraham se desesperaba: pero Señor, y el hijo, ya tengo 90. Obedéceme, guarda mis mandamientos, deje de estar peleando con Sara, deje de ser tan chismoso, mentiroso. Señor, ya tengo 98. Obedezca mis mandamientos, deje de pelear con Sara, deje de ser mentiroso. Señor, ya tengo 99. Obedece tú mismo. A los 100 obedeció, a los 100 se lo dio. Pero que se lo dio, se lo dio. Dios va a cumplir. Dígale al que está al lado: la cosa es con él. La cosa es con él. Ahí no cabe nadie. La cosa es entre usted y Dios. Él se puede encargar de sus hijos cuando él quiera. Él puede hacer lo que él quiera. La cosa es entre usted y él. Usted y él. Y dígale a la que está a su lado: no se meta en el medio. Porque hay padres que Dios quiere tratar con el hijo y se mete en el medio. Dios lo quiere poner a aguantar hambre un ratico para que aprenda a ayunar, y allá va la mamá y le lleva la parvita, el chocolatico a mi niño. ¿Sí o no? Se metió en un problema, y Dios quiere que aprenda a ser responsable, que aprenda a asumir las consecuencias. Y lleva a la mamá y lo saca de la cárcel, y lleva a la mamá y pelea por él. Y lleva a la mamá y negocia con el duro del barrio: no me lo toque, no me le haga nada, es que estaba enojado, es que se le zafó, por favor, aquí está esta plática, no me le digan nada. Es como ese muchacho va a heredar tu trono si no estás dejando que Dios lo prepare. Hijo, cásese, que si no hay para la renta, yo le pago la renta. Imagínate, se casan con hotel propio, que el papá le paga la renta, así muy bueno, no. Tenga hijos, que yo le doy la comida, no se preocupe, algo vamos a comer. Entonces, ¿cuándo va a aprender él a proveer? ¿Cuándo se va a inventar él algo? ¿Cuándo ella va a aprender a desarrollarse? Yo conozco papás, inclusive pastores, amigos míos, que son así, y hasta la iglesia deja de dar, porque se enoja la iglesia con eso y dejan de dar cuando ven la cagüetería. ¿Sí o no?
Dígale que está al lado, no te metas en medio. No te metas en medio. Dígale, Dios está preparando el trono. Dígale, Dios está preparando el trono y su heredero. No te metas en medio. No te metas en medio. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Pastor, pero es que mi hijo está en la escuela y la maestra se la montó. De gratis no fue. ¿Quién sabe qué hizo que la montaron? ¿Qué tengo que hacer, pastor? No te metas en medio. No te metas en medio. Déjelo que él mismo se la desmonte. Déjelo que aprenda. Déjelo, no se meta. Porque entonces cuando le toque el trono, ¿qué hizo usted? Un daño. Y inmediatamente usted se muere, él vende todo y se va para la calle. Porque no le importa el esfuerzo que los padres hicieron para tener lo que tienen. Porque se metieron en medio, le ocultaron los problemas, le ocultaron las dificultades de la vida, los metieron en una burbujita. No le cuente los problemas, no le diga, no le diga que tuvimos que pedir prestado, no. Entonces el hijo cree que el papá es rico y el papá viene endeudado. ¿Por qué? Le ocultan las cosas. No vaya a contar que tuve que hipotecar la casa. No le cuente, no. Y los hijos están seguros que el papá está tapado en la plata y el papá está aquí, nada más. Cuando ese hijo coge el trono, empeña todo, mi hijo. Prepárese porque botó la casa por la ventana. Muy importante que seamos sinceros. Y eso se llama santidad. Santidad. Pegarse de Dios. Y Dios promete establecer tu trono. No se preocupe, que uno de los suyos va a estar en el trono. Uno de los suyos va a seguir su paso. Pastor, pero los demás no quieren. Pero hay uno de tu casa que va a seguir en tu negocio. Hay uno de tu casa que te va a reemplazar. Hay uno de tu casa que va a estar contigo. Hay uno de tu casa que va a hacer respetar lo que tú lograste. Pastor, pero en este momento yo no lo veo, ni siquiera viene. Esos problemas se los dejas a Dios. Tú sigue pegado del Señor. Es la promesa que Él da. No cuestiones la promesa de Dios. Usted siga pegadito ya, tranquilo. Uno de tus hijos Dios se encargará. Pero no va a ser en vano tu trabajo. Si obedeces, si guardas los mandamientos, ¿verdad? Si andas en el camino de David tu padre, o sea, si buscas a Dios siempre. Y por último, si guardas todos los mandamientos y estatutos que Él te prescribe hoy. Pastor, la palabra es muy bonita, pero yo no tengo ningún trono. A mí lo que me ha tocado es un hambre desde que nací hasta que me voy a morir del hambre. Pues escúchame, a los que les pasa eso, escúchame. Dios te puede dar un trono nuevo. Dios te puede dar un negocio que tu familia no ha tenido. Dios te puede abrir una puerta que en tus antepasados no se abrió. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Serás tan grande y tan poderoso como ningún rey antes de ti ni después de ti. A Salomón, el hijo de David, Dios le abrió una puerta que ni a David le abrió. Por cuanto pediste sabiduría y no pediste riquezas y no pediste bienes y honra, sino que pediste sabiduría, por tanto te prosperaré, te daré, te engrandeceré, que no existirá rey mayor que tú, ni antes ni después de ti. Por cuanto pidió sabiduría. Una puerta nueva. A David no le tocó eso. Pastor, lo que yo he sabido de mis antepasados es que todos están peor que yo. Gloria a Dios. Entonces usted es el que va a marcar la historia. Entonces usted es el que está abriendo un camino nuevo. Entonces usted es el que está abriendo una puerta nueva. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Que usted marque un precedente en su familia, marque un precedente en su historia. ¿Sí o no? Vamos a orar. Pongámonos de pie. Levanta tus manos y habla con Dios. Dile: Señor, yo recibo esa palabra. Tú tienes un trono para mí. No siempre yo voy a sufrir. No siempre yo voy a estar emproblemado. Algo grande tienes para mí. Algo grande tienes para mi familia. Levanta tus manos y dile: Señor, todo lo que he trabajado, todo lo que he luchado,
Toca a mis hijos donde estén. Yo recibo esta palabra sobre mis hijos. Yo recibo esta palabra sobre mis hijos. Donde quiera que ellos se encuentren, donde quiera que ellos vivan, donde quiera que ellos anden, Señor, esa palabra yo la recibo. Tú te encargarás, pero uno de ellos te servirá. Uno de ellos hará respetar lo que yo he luchado. Uno de ellos seguirá el camino. Uno de ellos, Señor, heredará. Vamos, levanta tus manos y comienza a declarar esa palabra en tu vida. Declara esa palabra en tu vida. No le creas al enemigo. No le creas al enemigo. ¿Qué te dice el enemigo? Ninguno de tus hijos sirve. No sigas luchando. No sigas creyendo. Ya perdiste todo. Nadie va a seguir. Ninguno de tu casa se consagró. Ninguno de los tuyos amó a Dios. Tira todo. Olvídate de todo. Pero ¿qué dice la palabra? Si guardas mis mandamientos, si me obedeces, si te pegas de mí, yo me encargaré de que no falte hombre de tu casa. Que no falte hombre de tu casa en el trono. No falte hombre de tu casa en el trono. Comienza a hablar con Dios. Levanta tus manos y le: Señor, a lo mejor yo he cometido errores. A lo mejor les oculté las cosas. A lo mejor no les mostré cómo costaba tener las cosas. Pero a partir de hoy yo recibo esta palabra. Yo les voy a enseñar el negocio de la familia. Yo les voy a enseñar cómo se sufre, cómo se pelea, cómo se hacen las cosas. Yo les voy a enseñar. Yo no les voy a ocultar. Yo los voy a llevar al puesto donde vendo. Yo los voy a llevar al lugar. Yo los voy a llevar a vender. Yo los voy a llevar a estudiar. Yo los voy a llevar a que ellos entiendan el precio que se paga en la vida, para entregarte, Señor, herederos dignos. Dígale: yo te quiero entregar, Señor, herederos dignos. Te quiero entregar herederos dignos. Dignos. Que prosperen, que me superen, que sean más que yo, para que mi trabajo no sea en vano. Para que mi trabajo no sea en vano. Manda tus manos y habla con Dios. Así como Abraham habló: Señor, dame heredero. No me puede heredar un esclavo. Pero Dios le dijo: mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, Abraham, mírala. Si me crees, así será tu descendencia. Si me crees, así será tu bendición. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí donde estás, comienza a declarar una palabra especial sobre tu familia, sobre tu descendencia. Comienza a orar por cada uno de tus hijos y declara esta promesa: Señor, tu promesa sobre mis hijos. No importa dónde estén en este momento, no importa dónde estén en este momento, yo recibo tu palabra. Yo recibo esta palabra. Yo recibo esa palabra. Tú comienzas a estrechar el camino de ellos. Tú comienzas a trabajar en la vida de ellos. Tú comienzas, Señor, a prepararlos para el trono. A prepararlos para el trono. Para que mi trabajo no haya sido en vano. Para que mi esfuerzo no haya sido en vano. Comienza a hablar. Habla con el Señor. Colócale tus sueños, tus pensamientos. Él va a guardar su promesa. Él va a guardar su promesa. David murió y Dios cumplió su promesa. Y Abraham murió y Dios cumplió su promesa. Isaac murió y Dios cumplió su promesa. Jacob murió y Dios cumplió su promesa. Y hasta el día de hoy ellos son cabeza. Ellos son dueños de todo. Dios cumple su promesa. Es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de nosotros. Ese mismo Dios es tu Dios. Ese mismo Dios es tu Dios. Esa misma palabra es la palabra que tú recibes hoy. Habla con Dios. Y el Señor: declaro esa palabra sobre mi casa. Declaro esa palabra sobre mi casa. Que todo lo que yo he luchado no se perderá. Que todo lo que yo he conseguido no se perderá. Antes, al contrario, se dobleteará, se multiplicará, se multiplicará, se multiplicará. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Padre. Podemos pasar por los elementos de la cena. En esa misma comunión puede pasar. Al abrigo de